Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar con la clase de escuela dominical. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por este tiempo, Señor, en que como hermanos en la fe nos permites poder llegar, Señor, a tu santo templo para adorar, para invocar tu santo nombre, Señor, y por sobre todo para ser expuestos a la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Gracias por el tiempo de adoración que vamos a tener. Gracias por el estudio de la palabra que vamos a escuchar, Señor. Todo esto es una bendición en tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la clase que estamos llevando a cabo en la escuela dominical, clase de bibliología, o digamos la doctrina del estudio de la Biblia. Y ya esta vendría siendo la cuarta parte del estudio que estamos haciendo. Y por esa razón es importante, si usted quiere, digamos, recopilar todo lo que hemos hablado hasta este tiempo, en que pueda ingresar en nuestro sitio en Facebook o también en YouTube y puede ver las anteriores enseñanzas que hemos tenido. Y dentro de los puntos que estábamos hablando, la última parte, hacíamos referencia a que la Biblia trata de temas sublimes que no tiene ningún otro libro. Y cuando hablamos de sublime, hablamos de algo excelso, algo supremo que no contiene ni desarrolla ningún otro libro secular o de religión paralela. Hablábamos de que solamente la Biblia trata temas acerca del único Dios verdadero, acerca del hombre, de Jesucristo, y quedamos en el último punto acerca de la salvación. Cuando nosotros hemos estado en contacto con personas que profesan otra religión, o que usted, digamos, inclusive antes de llegar al cristianismo la llegó a profesar, usted se da cuenta de que de una u otra forma todos estos sistemas religiosos mantienen una misma línea, y es el tratar de llegar a Dios por sus propios esfuerzos, ¿sí? O de tratar de agradar a ese ser supremo que de alguna forma las personas piensan que existe, pero no existe un canal exclusivo de la salvación. De hecho, hay una famosa frase que hasta el día de hoy se repite, que dice: todos los caminos llevan a Roma, y de esa misma forma lo tratan de atribuir a la salvación, como que cada quien de diferentes formas, pero quieren llegar al único fin, al único Dios que existe. Y eso es una contrariedad a lo que enseña la palabra del Señor, porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida. No existen diferentes caminos, no existen diferentes verdades, solo hay una, y esa es por medio de Jesucristo. Entonces, la Biblia es el único libro sagrado que contiene todo lo que representa las normas de santidad y de la justicia de Dios, y habla acerca de la depravación del hombre, del pecado que es innato en los hombres. Y de esta forma, no existe ningún libro que conduzca a las personas a la orientación que debe, al norte, que ese es apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese plan maravilloso y eficaz, como usted lo conoce y lo ha leído en la palabra del Señor, lo encontramos en muchos textos en las Escrituras. Toda la salvación o el plan de salvación se revela desde el principio. Usted debe conocer que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que es uno de los textos que más nos memorizamos cuando inclusive queremos hablarles a alguien acerca de la salvación, y repetimos el texto que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego el versículo 9 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, no estamos diciendo que el cristianismo no habla acerca de las buenas obras, porque sí habla de las buenas obras. De hecho, dice en los próximos versículos que fuimos creados en Dios como ahora nuevas criaturas para buenas obras. Pero no es que descansa nuestra confianza, nuestra seguridad de salvación en que nosotros nos comportemos de una u otra forma. Porque si así fuera, entonces, como dice el apóstol que escribe, para que nadie se gloríe. Porque de hecho hay personas en el mundo, hermanos, que hacen obras más buenas que muchos cristianos. Son inclusive más bondadosos, más gentiles. Pero eso no significa de que ellos tengan un acceso especial a Dios. Ni siquiera significa que sean hijos de Dios. Pero lo pueden estar haciendo por el mismo hecho de que ellos piensan que el mérito o el esfuerzo personal de cada quien es lo que los va a conducir a la salvación. Entonces, ¿quién hubiera podido imaginar que Dios mismo
en un supremo gesto de amor a un mundo perdido, iba a pagar las culpas de nuestros pecados por medio de su Hijo unigénito. O sea, pensar en eso inclusive es algo que la mente humana no concibe. Por eso hablábamos de que estos autores divinamente inspirados escribieron estos textos siendo inspirados divinamente. A nadie se le iba a ocurrir en algún momento que la salida para la depravación del hombre, para este mundo caído, iba a ser por la muerte del unigénito Hijo de Dios. Y vaya, qué clase de sacrificio, ¿no? Qué clase de muerte padeció el Señor. Qué clase de padecimiento al soportar la copa de la ira de Dios derramada sobre sí. Entonces, textos que nos hablan acerca de lo maravilloso que es la salvación, de lo magnífico que es para nosotros ver cómo Dios desarrolló un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Con toda razón, Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?». Y ese es el apóstol Pablo, uno de los más grandes teólogos que nosotros conocemos por la palabra del Señor. Y él dice: ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, ¿quién de nosotros pudo sentarse a razonar con él? Si en un momento el mismo Job tuvo que quedarse callado y no pudo decir nada, dice: me arrepiento en polvo y ceniza, porque el Señor sencillamente les dijo algunas de las grandes verdades que existen en el mundo natural y no las pudo responder. Entonces, ¿quién va a poder conocer o entender la mente de Dios? Así que estos temas centrales que a las personas les conviene escuchar y saber y conocer, porque se trata de la eternidad, solamente lo mantiene y lo contiene la palabra del Señor, la Biblia. ¿Qué otra ventaja o superioridad tiene la Biblia en contraste con otros libros religiosos o con otros libros seculares? Bueno, número uno, el milagroso poder de las Escrituras. Yo creo que todos nosotros, cuando hemos venido al conocimiento de la verdad, sabemos que algo especial ocurrió cuando pudimos comprender el Evangelio. De hecho, mucha gente que llega a una conversión genuina no necesariamente la tuvo la primera vez que visitó una iglesia o la primera vez que alguien le habló el Evangelio. Hay personas que a veces tratamos con ellos en la calle cuando le estamos evangelizando y te dicen: sí, yo he escuchado ya el Evangelio, yo he hablado con personas, yo tengo familiares que son cristianos, etcétera, etcétera. Pero usted ve que parece todavía no entrar el mensaje, no entender bien la palabra. Pero una de las cosas que hace la palabra de Dios es ese poder sobrenatural que lo distingue de cualquier otro libro. A diferencia de la superstición que hay en el mundo, que de hecho ven el libro físicamente, una Biblia, como si fuera una especie de amuleto, y de que quizás llevarlo consigo mismo, ya esto representa una protección para ellos. Eso de nada va a valer llevarlo consigo mismo, a menos que la palabra del Señor sea estudiada, a menos que la palabra del Señor sea recibida por la persona. El salmista no dijo que él llevaba la Biblia consigo para no pecar contra él o para recibir protección. Él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces vemos que la vida de santidad que el salmista podía llevar era posible porque la palabra del Señor él la estaba atesorando en el corazón y él la estaba estudiando. No porque sencillamente te tenía unos rollos de la Biblia encima. Hoy en día la podemos tener hasta en nuestros teléfonos, no nos ocupa casi nada de espacio, pero eso no significa de que haya algo místico allí. Hay que saber hacer la diferencia en esto. Pero definitivamente la palabra del Señor es lo más elevado que pudimos recibir, el mejor regalo que pudimos recibir. Isaías 55, ya le doy la palabra, Isaías 55, versículo 10, para que usted pueda leer el siguiente texto de cómo el profeta Isaías se refiere acerca de la palabra del Señor. Dice, Isaías 55, 10. Doy unos segundos para que lo puedan buscar. Sí, Isaías 55, 10. Dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos
la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, fíjese lo que dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que la palabra del Señor sí o sí va a tener un efecto. A veces nosotros pensamos que una persona que se burla del Evangelio o rechaza el mensaje, no, es que parece que esa persona no recibe nada acerca de la palabra. Claro que sí, recibió confrontación. De hecho, su enojo se pudo incrementar porque la palabra del Señor reveló la realidad del corazón del hombre. Porque la realidad es que al hombre no le gusta que le digan las cosas, ¿no? Que le digan la verdad. A nadie le gusta que le llamen la atención, ni en el trabajo, ni a los hijos en la casa, ni de repente el esposo a la esposa o viceversa. Pero la Biblia le revela la condición del corazón al hombre. Y por esa razón es que, aunque una persona literalmente usted vea que aborrece lo que dice la Biblia, la palabra del Señor llegó a tocar las fibras más profundas de esa vida. Y aunque sea para que se endurezca más o para que se moleste más, pero la palabra hizo el efecto. Y en otras ocasiones sí va a hacer que la persona se compunja y pueda entender el plan de salvación. Porque ese es uno de los puntos que de hecho vamos a ver. Convencer y compungir. Solamente eso lo produce la Biblia. Pero antes de entrar en ese punto quería darle a usted iba a hacer un comentario. Disculpe que en el momento no lo... Completamente. Amén. Y el Hijo dice la Escritura en Juan capítulo 1, que el principio él era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Completamente. El Hijo vino a este mundo, se humanó, y ese Verbo encarnado, de hecho la palabra verbo es logos, que también lo podemos utilizar como palabra. La palabra de Dios encarnada fue dada a los hombres. Y ese es el regalo más grande que hoy en día nosotros podemos tener. Por eso, eso es lo que queremos hacer y lo estamos haciendo. Cuando estamos evangelizando, tenemos Biblias allí accesibles para que cualquiera que desee una Biblia se le pueda regalar. Yo sé que a veces uno no puede controlar qué van a hacer esas personas con la Biblia, pero nosotros cumplimos con dar eso como el mayor de los regalos. Es mucho más valioso que regalarle dinero en efectivo a alguien, ¿no? Porque usted no sabe lo que va a hacer con ese dinero, pero con la Biblia tiene acceso a la palabra de Dios. Entonces, dentro de los que vemos aquí que la Biblia hace, es que uno compunge y también convence. Podemos conocer por medio de la Biblia, hermanos, la voluntad de Dios y por eso podemos saber cuándo obedecemos y también desobedecemos a Dios. La Biblia es, hermanos, literalmente como un espejo. Que así como cuando usted se mira en el espejo, usted observa su rostro, usted observa cómo es, tal cual como es. Y de esa forma, cuando usted va a la palabra del Señor, se pone en contacto con lo que Dios ha descrito acerca de su vida y de su condición. Y de esa manera, hermanos, la Biblia nos revela que es necesario acercarnos a Dios implorando su perdón y obedecerle. Fíjese que dice el texto de Santiago capítulo 1, versículo 23. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 23, porque, esto nos habla mucho de un gran problema que se presenta inclusive en el pueblo cristiano, no solamente con las personas incrédulas, sino con los cristianos. Y el texto dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Fíjense la diferencia de solamente ser un oidor a ser un oidor y un hacedor. El hacedor está viendo la voluntad del Señor perfeccionándose en su vida. Está moldeando su carácter, su estilo de vida, está moldeando hasta su manera de expresarse, porque quiere estar en conformidad con la Escritura. Pero si alguien sencillamente es solamente un oidor, entonces pasa de que, como usted se ve un día en el espejo, se observa tal cual como es, pero después que se va ya no tiene la imagen perfecta en su mente, tal como cuando usted se mira en el espejo. Entonces esto pasa a quedar en el olvido inclusive. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando la palabra del Señor es predicada
fielmente, es decir, no adulterada, no añadiendo nada indebido, ni siquiera quitándole la palabra del Señor, hace el efecto en la vida de las personas. Fíjense que la palabra del Señor fue la que compungió a los oyentes del apóstol Pedro cuando se paró allí en Hechos capítulo 2. ¿Y qué hizo? Predicó el primer sermón, discurso, el primer mensaje del Evangelio cuando inició la primera iglesia. Y si usted se va ahí a Hechos capítulo 2, versículo 37, usted va a ver que esa palabra fue la que llevó a las personas a saber que había algo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que tomar una decisión. Ellos no nada más podían quedarse con la información de que Jesucristo vino al mundo, nos reveló la voluntad del Padre, de que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado, resucitó y ya. Como si fuera una historia mística de fantasía, ¿no? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2, versículo 37? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era necesario hacer algo. Y allí es donde Pedro los guía, los dirige a que ellos deben arrepentirse. Dice, arrepentíos, crean en el Señor Jesucristo, bautícese cada quien, cada uno, para que entonces sean borrados sus pecados, para que puedan venir tiempos de refrigerio, para que ahora podamos deleitarnos delante del Señor, en la presencia del Señor. Entonces, el poder de la palabra de Dios, hermanos, fue lo que llevó a estos hombres a que entendieran su plan, reconocieran su pecaminosidad y su condición. ¿Quién aquí que no ha creído, mejor dicho, quién aquí de los que han creído no se sintió así cuando realmente entregó su vida al Señor? Así pasó un día, predicaron una enseñanza, un mensaje bíblico, usted entendió ese día que ese mensaje era sí o sí para usted, y usted dijo, oh, Señor, ¿qué más puedo hacer? Reconozco mi condición, reconozco que soy un pecador, reconozco mi depravación, mi maldad, me arrepiento, perdóname por mis pecados, sálvame. Todas esas cosas que la produce, la palabra del Señor. Y aunque la persona quizás al principio no tiene las maneras correctas o las palabras correctas para acercarse a Dios, como ya uno con conocimiento de las Escrituras, Dios, que conoce la profundidad del corazón del hombre, sabe si esa persona en verdad está arrepentida. Y así como hacía este hombre, ¿verdad? Que no como el fariseo que estaba allí sobreexaltándose, sino ese publicano que se golpeaba a sí mismo y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él sin mucha elocuencia, sin muchas palabras, solamente se golpeaba el pecho y decía, Señor, sálvame, yo soy un pecador. Líbrame de mis pecados, soy un pecador. Él lo reconoció y eso fue lo que lo condujo a la salvación. De la misma forma, hermanos, esta misma palabra de Dios fue la que cautivó la atención de los samaritanos a recibir el mensaje. Recuérdese que había una gran riña entre los judíos y los samaritanos. Eran conflictos mucho más fuertes que los que hoy en día pueden tener entre diferentes nacionalidades. Era un conflicto racial. Entonces, el hecho de que ellos pudieron recibir la palabra del Señor de los mismos judíos y abrazar el Evangelio, esa es una muestra de que solo el Evangelio convence y compunge. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 6. Aquí estamos hablando cuando Felipe estaba en Samaria y estaba él predicando el Evangelio. Hechos 8, versículo 6. Hechos 8, 6. Y estas personas oían a Felipe predicar el Evangelio y veían las señales que hacía. El versículo 6 dice, y la gente unánime, o sea, todos como que en la misma línea, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Y después el versículo 12, en ese mismo capítulo, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, al final está viendo que se predicó el mensaje,
Y aquí escucharon el mensaje que estaba llevando Felipe como instrumento y anunciaba ¿qué cosa? El reino de Dios. No estaba predicando un mensaje diferente. El mismo evangelio que hoy en día nosotros seguimos predicando, lo estaba anunciando Felipe, y las personas entonces creían en el Señor Jesucristo y se bautizaban, entendiendo que ahora eran nueva criatura en Cristo. Fue lo mismo, el evangelio fue lo mismo que cautivó y persuadió a los judíos y prosélitos que se encontraban en diferentes regiones, como aquellos que se encontraban en la región de Berea. Váyase a Hechos 17, versículos 11 y 12. Hechos, capítulo 17, versículos 11 y 12. ...17, 11 y 12. Dice la Escritura: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, el mensaje que estaba predicando Pablo. Y dice: y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces estamos viendo, hermanos, que en el tiempo del inicio de la iglesia, lo que inició el cristianismo fue ese mensaje que predicaron los apóstoles, que es el mismo mensaje del evangelio, un mensaje puro, sin adulteración. Y eso es lo que hoy en día sigue llevando a las personas al arrepentimiento. Ningún otro libro hace eso. La Biblia es el único libro que imparte nueva vida. Todo lo contrario, muchos libros seculares lo que hacen más bien es inyectar un veneno mortal a la sociedad. Leen literatura que lo que hace es más bien deprimir más a las personas, desanimarlos, de tomar inclusive caminos más tenebrosos. Pero la palabra del Señor es el único libro que imparte vida. Y lo podemos ver, hermanos, porque sencillamente nosotros mismos nos damos cuenta de cómo nuestra vida ha ido cambiando por la misma obra que hace el Señor en nuestros corazones. O sea, cosas que usted antes amaba o buscaba hacer, ya usted inclusive le va poco a poco hasta perdiendo el interés. Nosotros no cojeamos de la misma pata todos, ¿verdad? Algunos tienen unas debilidades en un área y otros en otra. Pero aún en esas más fuertes, usted ve que hay por lo menos una batalla, hay una lucha, hay un deseo de agradar al Señor, hay un deseo de conformarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña, de inclusive querer imitar la vida de estos personajes bíblicos, los cuales vemos que Dios utilizó de una manera especial. Y leemos esos testimonios y dijéramos: cónchale, quiero seguir ese ejemplo, quiero esforzarme de la manera en como estos apóstoles vivieron, o como vivieron estos primeros cristianos, que estaban dispuestos inclusive a perder la vida por causa del nombre. Todas esas cosas lo produce solamente la palabra del Señor. Entonces, el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos muestra que las Sagradas Escrituras tiene vida en sí misma. El contenido que usted tiene en la palabra del Señor tiene vida en sí misma. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Que de hecho es un pasaje que muchos se saben de memoria también. Es uno de los más conocidos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Correcto, es tanto viva y tanto eficaz, porque es la única que puede cambiar, como les digo, vidas que parecían irreparables. Por eso es que hablábamos de que estos lugares que se han de alguna manera hecho para ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las personas que tienen adicciones, etc. Muchas de estas cosas surgió de personas que conocían la palabra de Dios,
que sabían que no era solamente darle una terapia física o de aplicar algunos ungüentos, era de llevarles a Cristo. Estos famosos centros de rehabilitación que a veces nosotros vemos en nuestros países, muchos de ellos iniciaron con personas basadas en la fe. Y decían, sí, vamos a ayudarle, vamos a tratar de que estas personas puedan en un tiempo no muy lejano salir otra vez y rehacer sus vidas, pero de que salgan cambiados, salgan siendo unas nuevas criaturas en Cristo, y les predicaban el Evangelio. Aún hoy en día que se hace en las cárceles, muchos van y les predican el Evangelio. Quizás esas personas nunca puedan salir de allí, pero por lo menos si no salen de allí y creen en el Señor, van a ir a un lugar que jamás se imaginarían siguiendo en el estilo de vida que llevaban. Entonces siempre es impartir vida por medio de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 18. Le estoy dando varias citas para que usted las pueda tener si los quiere anotar. El autor aquí en la carta dice, Él, haciendo referencia a nuestro Señor, de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Habla por la palabra de verdad, haciéndose referencia al mismo texto sagrado, a la Santa Biblia. Y la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23, también nos dice otra contundente verdad. Sí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tal verdad, hermanos, es imposible destruirla. Tal verdad no se puede callar. Por eso decimos, ¿cómo creer que un libro que ha permanecido por milenios va a ser invento del razonamiento humano, ¿no? Va a ser producto de la imaginación del hombre? Imposible, imposible. Una fe indestructible, porque la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y era lo mismo que proclamaban los cristianos cuando predicaban. Pablo mismo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, hablaba de que muchas, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que una persona, al final de todas las cosas, va a ver a Dios como su Padre Celestial, tal como la Escritura nos revela. Nos acercamos a Él en oración, inclusive diciendo, Padre nuestro. Y está esa autoridad de decirlo, porque la Escritura nos los muestra, de que ya no somos más enemigos de Dios. Pasamos a ser de enemigos de Dios a hijos de Dios. Y que como padre, ¿Él qué hace? Todo padre que ama disciplina a sus hijos. A sus hijos disciplina. Y dice el apóstol acá que por medio del Evangelio Él os engendró. O sea, hubo vida nueva. El mismo Señor Jesús declara en Juan 5:24, Evangelio de Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, sí o sí hay testimonios durante toda la historia humana de que la Biblia es el único libro que imparte nueva vida. Si usted se pone inclusive a estudiar estos grandes movimientos de reformadores a través de los siglos, usted va a darse cuenta de que todos ellos fueron impactados por el mensaje del Evangelio. Si usted estudia la historia de estos hombres, por ejemplo, John Hus, el mismo Juan Calvino, el mismo John Wesley, todos estos hombres, en especial, porque hablamos de un tiempo importante en la historia, hablando de Martín Lutero. Este hombre, hermanos, se compungió en su corazón cuando estudió el texto o se topó con el texto de Romanos 1:17, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, estamos viendo de que no hubo ni siquiera avivamiento sin la Biblia.
todos los avivamientos que ocurrieron en siglos pasados y que generó estos movimientos en donde les digo, hermanos, naciones, ciudades completas estaban deseosos de escuchar el mensaje. Y que para aquella época hubiesen lugares donde se podían congregar miles de personas para escuchar la palabra del Señor. Eso es algo maravilloso, que solamente la palabra del Señor puede producir. El punto número 3 dice que alimenta el alma. La Biblia no solamente imparte vida espiritual, sino que también es la que nos sustenta. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, sabemos que Él le ofreció algo. La primera tentación fue una tentación atacando a su necesidad física. Y el Señor le respondió en Mateo 4, versículo 4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que la palabra del Señor nos sustenta y nos sostiene aún en los momentos más duros. Por eso nosotros tenemos que acudir a ella con la frecuencia de vida. Así como nosotros nos tenemos que alimentar constantemente para fortalecernos, para que podamos tener las vitaminas necesarias en nuestro organismo, para avanzar, etc. Tenemos que también crecer espiritualmente y eso lo recibimos con la palabra de Dios. Fíjese que esta analogía no es descabellada, porque Pablo habla de ejercitarse en la piedad. Ejercítense en la piedad. Así como físicamente podemos agarrar unas mancuernas y ejercitarnos, o salir a correr para ejercitarnos, o salir a dar un paseo en bicicleta para ejercitarnos, dice la Escritura, ejercítense también en la piedad. Porque aunque el ejercicio físico es bueno para la salud, no es superior al alimento espiritual que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué otro libro puede tener tal virtud como la Biblia, que solamente nos sigue sustentando? O sea, es el libro, hermanos, de que, como le digo, hay testimonios de anteriores predicadores, misioneros, que atestiguaban, miren, la Biblia la he leído 200 veces o 100 veces en mi vida y cada vez que la abro es como si fuera nueva. ¿Qué libro hace eso? Usted se lee un libro, póngase que cuando estaba estudiando se leyó una novela porque le mandaron a estudiarla en un momento y después que se la leyó, ya después usted hizo como que borrón y cuenta nueva, ya esta historia ya pasó al olvido. Quizás le quedará una que otra reflexión, quizás le quedará uno que otro recuerdo de eso que leyó, pero no es una necesidad del hombre de que diga, yo tengo que volver a ese libro y leerlo y seguirme apasionando, etc. Porque aún para los grandes lectores de nuestros tiempos, que les digo son pocos, lamentablemente la lectura hoy en día no es lo fuerte, pero todavía las personas que les gusta leer sagas y novelas y cuestiones y libros que tienen secuencias, etc., aún ellos lo leen una vez y dicen, perfecto, gracias, como que ya aprendí lo que tenía que aprender o ya descubrí lo que tenía que descubrir y ya se acabó todo. Tienen que esperar que salga algo nuevo para que entonces ellos puedan estar también expectantes de lo que va a salir. La Biblia es el mismo libro, pero que sigue impartiendo también alimento espiritual. Miren, no le hice caso al hermano Alirio, estoy pasando pena aquí. Ya, déjenme poner esto aquí. Escuchen al hermano Alirio de que no pueden tener el teléfono encendido o sin estar en vibrador. Mateo capítulo 13. Ya les digo, se me fue el texto aquí, hermano. Se me fue el versículo exactamente. Pero bueno, la Escritura es un pozo insondable que jamás se secará cuando nosotros acudamos a ella. No hay nada en la Escritura que usted no pueda acceder y decir, no, esto no me satisface, o esto no resuelve mi situación, o esto no aclara mis dudas. Porque, como dice el pastor, la Biblia no es un libro de curiosidades, no es un libro para que usted empiece a investigar qué cosas científicas realmente la Biblia ahora mismo avala, etc.
O sea, pero en las necesidades del alma, en las necesidades que tienen los seres humanos de conocer a Dios y de conocer su voluntad para nuestras vidas, todo allí está revelado. Y con eso podemos vivir, con eso podemos ser felices, con eso podemos tener una vida de gozo. La Biblia es el único libro que santifica. ¿Cómo podemos nosotros vivir libre del pecado y vivir libre de consecuencias desastrosas si estamos buscando la dirección del Señor por medio de su palabra? Cuando nos apropiamos de su palabra y la abrazamos y la obedecemos, estas palabras hacen el trabajo en nuestros corazones y nos llevan a vivir una vida santa. Hermano, usted iba a decir algo, que vi que levantó la mano. Ajá. Amén. Como un pozo en medio de un desierto, ¿verdad? Que alguien llega sediento y que no hallaba lugar donde saciar su sed. Más milagroso que eso es la explicación que da allí acerca del texto sagrado. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, acerca de vivir una vida que nos santifique. El Señor Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí usa una palabra clave: si permaneciereis en mis palabras, porque es la única manera de dar frutos, es la única manera de poder proyectar lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué dice el famoso dicho acerca de los niños? Dice: los niños son el reflejo de sus padres, los niños son lo que ven en su casa. Entonces, ¿por qué ellos se comportan así o actúan de esa forma? Porque es lo que ellos están observando de papá y mamá. Entonces, de la misma manera, si usted está integrado, si usted está sumergido en el texto sagrado y ve el consejo que le da su padre espiritual, sí o sí usted va a empezar a ver que la vida de usted tiene que cambiar, porque el Señor va a ir transformando sus corazones. Y una palabra clave: si permaneciereis en mi palabra. Y yo creo que no necesitamos una definición para permanecer, ¿no? Todos sabemos lo que significa. El mismo versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús, en esa oración intercesora, dice: santifícalos en tu verdad. Y dice: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La única manera en la que el Señor nos puede pedir a nosotros algo es porque Él sabe que nosotros podemos alcanzarlo. Y el texto en la primera carta del apóstol Pedro nos dice: así que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el punto es, ¿a qué se está refiriendo el Señor allí? No está hablando de una perfección absoluta en la cual usted diga: ay, hoy hice esto malo, ya no soy santo. No es eso. Habla de que su apego en el día a día es querer agradar al Señor. Es que si en este día hiciste algo indebido, pecaste, confesar tus pecados y buscar la manera de no incurrir en el mismo. Y la vida cristiana se basa en eso, en cada día irnos conformando a la estatura del varón perfecto. En una enseñanza estábamos diciendo que si Pablo mismo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero en otro texto Pablo dice: pero estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esto es un trabajo de continuidad, que no va a terminar mientras estemos aquí en la tierra. Y por eso él dice: perfeccionará. Es algo que va a seguir siendo una constante. Pero es evidente, hermanos, que
el deseo no solamente del Señor, ¿no?, para con sus hijos, sino inclusive dentro de una congregación local, para deseos de los hermanos de la iglesia y del pastor, es que los hermanos vayan madurando y creciendo en la fe y vayan siendo cada vez, al pasar de los años, más espirituales y personas viviendo más consagradas. Un pastor hacía un ejemplo y decía: cuando nace un niño, todas las personas, ¡ay, qué hermoso, qué lindo! Que lo que quieren es consentirlo, cargarlo, abrazarlo, perfecto. Pero el pastor dice: ¿pero qué pasa si van pasando los años y ese niño no está creciendo? Ya no va a ser una alegría, ya no va a ser un contentamiento. ¿Qué va a ser ahora? Una preocupación, porque lo natural es de que ese niño vaya creciendo, se vaya desarrollando, vaya haciendo cosas acorde a su edad. Entonces es lo mismo en el sentido espiritual. Pasan años y años y años y muchas veces estamos en la iglesia y estamos, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, no les puedo hablar como a cristianos maduros en la fe, sino como a niños. ¿Por qué? Porque había mucha inmadurez y puede ser que esa inmadurez se reflejara en precisamente no estudiar la palabra del Señor, en no meterse en lo que la palabra del Señor nos está enseñando a todos nosotros. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿A qué está haciendo referencia el texto, hermano? Al testimonio del cristiano. Creo que es la hermana Helen, que no la veo aquí. La hermana Helen cierto, está dando clase con los niños. La hermana Helen que hablaba en un momento, y le decía al pastor acerca de los 5 evangelios, 4 evangelios que están plasmados en la Biblia, y el 5.º evangelio somos nosotros mismos. Es ese que va a ver su compañero de trabajo, su vecino, su familiar que no es creyente, todas las personas que le rodean, van a ver eso en usted. Y usted sabe que en el mundo nos tienen a la expectativa. En cuanto haga algo van a decir: ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que este es cristiano? Y este supuestamente no es un hijo de Dios, pues. Porque así está. O sea, el mundo está, hermano, esperando que el cristiano dé la mejor versión de sí mismo. Y tenemos que esforzarnos para que la palabra del Señor no sea blasfemada por nuestra causa. Que alguien no diga: no, es que una vez fulano de tal me dijo tal cosa y estoy decepcionado. Es terrible cuando decepcionamos a la gente por nuestro mal testimonio. También, hermanos, la palabra del Señor tiene poder, es la única que hace huir a Satanás. La única. Mire, usted no puede, en medio de un ataque demoníaco, sacarle ningún conjuro, ninguna cuestión mística rara por allí, de cualquier tribu o civilización antigua. Nada de eso funciona contra un enemigo y un adversario que tenemos los creyentes. El cristiano tiene en la Escritura el arma para enfrentarse a las huestes del maligno. Por ejemplo, el Efesios capítulo 6, versículo 17, que es un capítulo muy simbólico para el cristiano, porque de hecho fíjese que nosotros tenemos aquí guindado en la Biblia precisamente todo lo que es la armadura del cristiano. Y Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que dice que es la palabra del Señor. ¿Cómo fue que Jesús hizo huir a Satanás de él en el momento de la tentación? Le respondió con la palabra. En todas le dijo: escrito está, porque escrito está. Entonces, cuando vienen esos ataques, viene una tentación, viene un problema, y que muchas veces la tentación trata de justificarse, aún utilizando la Biblia malinterpretada. Usted puede usar la Biblia para defenderse y darse cuenta de que la voluntad del Señor para nosotros es ¿qué cosa? Es vuestra santificación. La voluntad del Señor para sus hijos es nuestra santificación. Entonces, cuando venga un ataque del enemigo,
que precisamente no va a ser para inducirlo a hacer algo bueno, sino algo pecaminoso, algo que ofenda a la santidad de Dios, usted puede utilizar la palabra del Señor como ese recurso que tiene para defenderse, sabiendo, hermanos, que la Biblia nos revela el inicio y el final de la historia humana, que empezó en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor le declara en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, el enemigo iba a afectar en gran manera la raza humana desde la entrada del pecado al mundo, y eso iba a ser un largo camino de consecuencias y sufrimientos. Pero luego, hermano, la Biblia misma nos muestra el panorama ya final de la historia, y en Apocalipsis 20:10 dice el texto: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hay un destino final también para Satanás, que ya está escrito, y que ya lo que por un tiempo logró introducir en el mundo ya va a tener su fin. Y eso es algo que a nosotros nos muestra. La Biblia del Señor nos muestra inclusive lo que ha de pasar, y que hemos tenido la victoria en Cristo. Así que no debemos turbarnos, sino resistirlo, porque de esa manera Él huye de nosotros. Dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 7. No dice que lo venzas en tus propias fuerzas o te enfrentes a Él en tus propias fuerzas. El texto dice: someteos pues a Dios. Y al decir someteos a Dios es que usted se doblegue ante lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice: resistid al diablo. ¿Y qué cosa? Y huirá de vosotros. Y esa resistencia va a ser posible cuando dice: someteos pues a Dios. Y la realidad, hermanos, es que cuando nosotros no nos sometemos a Dios, no tenemos fuerzas para lidiar con estas cosas. Cuando no estamos bajo el cuidado y la protección del Señor, somos como esas ovejitas que queremos salir a deambular por nuestra cuenta. Y entonces vienen, creo que están tocando la puerta, hermano. Y entonces vienen estas dificultades, vienen estas acechanzas, y no tenemos la fortaleza para superar los embates del enemigo ni las tentaciones. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, esto no se los digo, hermanos, como especie de conjuros, como les explicaba. Hay personas que cuando están pasando por momentos difíciles se acuerdan de algunos pasajes de las Escrituras, se lo saben de memoria, entonces lo repiten como si fuera una especie de hechizo, ¿no? Y entonces van y se montan en su carro y entonces empiezan a recitar quizás el Salmo 91, pero usted sabe, lo dice como si una burbuja mágica fuera a caer sobre ellos y les va a dar una protección. No se trata de eso, se trata de que nosotros digamos: Señor, tú has revelado cuál es la voluntad tuya para nosotros, tus hijos, de cómo debemos vivir, no solamente la salvación, sino de cómo debemos andar después de ser salvos, y es andar en ese estilo de vida. Y de esa forma es como entonces nosotros vamos a huir a Satanás de nuestras vidas. Siguiente punto, a ver qué tiempo tenemos todavía. Ya no tenemos casi tiempo. Bueno, la Biblia es superior, hermanos, con relación a otros libros, y en especial a libros religiosos. Entre esos libros, yo sé que quizás estos libros son más que todo conocidos de forma superficial, porque no es necesario de que usted haya en algún momento estudiado estos libros o los haya leído de alguna manera. Pero si hablamos de libros religiosos, o sea, los libros que actualmente abrazan otras religiones que no tienen la Biblia como texto sagrado, están, por ejemplo, los Vedas, los Brahmanas, los Upanishads, el Avesta, los 5 clásicos, los Tripitaka y el Corán, que son libros los cuales uno puede relacionar con otro tipo de religiones. Yo creo que quizás el Corán es lo más fácil porque hace referencia, por supuesto, a los musulmanes, pero los otros libros también pertenecen a
otro tipo de grupos religiosos que en la antigüedad lo tenían como textos sagrados. Entonces la Biblia, hermanos, no se puede de hecho comparar con otra literatura religiosa, porque estos son libros de religiones del mundo escritos con el fin de tratar de que el hombre tenga algún tipo de paz en su corazón. Hermano, usted quería hacer un comentario. Sí. Sí, correcto. Sí, fíjate, los dos puntos. El primero es hablar de la Biblia en contraste con libros religiosos, que tenga que ver con religión. Y el segundo punto es que la Biblia es superior también a otro tipo de escritos que en estos tiempos la gente le da mucho peso, aún por encima de la religión. Entonces cuando uno lee algún texto que, por ejemplo, no, tal científico ha dicho tal y tal cosa, ¿por qué razón la Biblia es superior aún a esas nuevos descubrimientos científicos? ¿O por qué razón la Biblia es superior a esos escritos de grandes filósofos? Porque vendría siendo una rama en la cual desvía la atención del hombre a Dios. ¿Ves? Está la única religión verdadera, la que apunta al único Dios verdadero, y hay un sinfín de religiones paganas. Pero cuando nadie quiere acudir al paganismo ni a ningún tipo de dioses, dice, ¿qué otra cosa me puede dar a mí esperanza o paz o tranquilidad? Y entonces acuden a ver, vamos a ir a la nueva era, vamos a ir a la ciencia, vamos a ir a la filosofía. Y entonces, de alguna otra forma, si ponemos la Biblia en el medio, la Biblia es superior a cualquiera de estos libros. Entonces, ya en la próxima clase entraremos, no de una manera muy profunda, porque hablar de cada uno de estos textos, de por ejemplo cuándo fueron escritos, de quiénes fueron los autores y todo eso, sería dar demasiada cuerda, pero sí algo muy superficial para que usted se dé cuenta de que todos estos libros, en especial los primeros, esas obras, una infinidad de desastres. Yo después les voy a mencionar cuáles son las teorías cosmológicas, o sea, cuál es la interpretación de ellos de cómo se creó el universo. Y uno dice, Dios mío, esto sí parece bien absurdo. Yo sé que las personas en el mundo tampoco piensan de que un Dios creó todas las cosas, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero usted ve la conclusión de ellos, o lo que ellos dicen, no, esto fue lo que pasó. Y uno dice, se necesita más fe para creer esto que para ir al texto sagrado y creer que existe un Dios superior a todas las cosas, eterno, todopoderoso, que creó todas las cosas con el poder de su palabra y que llamó a la existencia cuando no existía nada. Así que eso es parte de lo que vamos a entrar la semana que viene, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Gracias por cada parte que pudimos pasar, Señor, de esta escuela dominical, viendo lo maravilloso que es tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, compunge, convence. Gracias porque tu palabra nos santifica, Señor. Gracias porque tu palabra nos da vida, Señor, imparte nueva vida. Gracias porque tu palabra, Señor, la podemos utilizar aún para vencer al maligno, Señor, para que huya de nosotros, porque ahora somos tus hijos, Señor, y debemos vivir vidas que te glorifiquen y te exalten. Recibe, Señor, toda la alabanza y la adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Nadie movió esto de acá.